Detente un momento y siente el vacío. ¿Alguna vez has llamado a tu hijo adulto y solo escuchaste el silencio al otro lado? Imagina una madre esperando una respuesta que nunca llega, un padre mirando una puerta cerrada, el corazón hecho pedazos, latiendo con un eco que resuena en las paredes vacías de su alma. Esto no es un accidente, es un dolor que millones de padres enfrentan en secreto, un peso silencioso que se arrastra como una sombra en las noches sin fin. Carl Jung, el maestro de las sombras, desentrañó por qué tus hijos adultos te ignoran, y lo que voy a revelar te golpeará como un trueno que rompe el cielo en una tormenta inesperada. Si sientes un nudo en el pecho, si este tema te quema por dentro como brasas bajo la piel, quédate, porque esta historia y su verdad oculta podrían cambiar todo, abrir una puerta que creías cerrada para siempre. No te vayas, porque lo que viene te obligará a mirarte en el espejo de tu propia alma, y solo los valientes, aquellos que enfrentan sus miedos más profundos, llegarán al final. La historia que voy a contarte hoy comienza en una casa vieja en las afueras de un pueblo olvidado, donde el viento trae consigo el aroma a madera húmeda y el crujir de las tejas sueltas resuena como un lamento que parece susurrar los secretos de generaciones pasadas. Aquí vive Clara, una mujer de 68 años con el rostro surcado por arrugas que parecen contar cada lágrima derramada, cada suspiro perdido en el tiempo. Sus manos, marcadas por años de trabajar en un telar que ya no usa, tiemblan mientras sostiene un teléfono que no suena, un aparato viejo y desgastado que se ha convertido en su único vínculo con su hija, Lucía, de 42 años. Hace 3 meses que no hay una llamada, un mensaje, un mamá, estoy bien, y el silencio se ha instalado como un huésped indeseado, un peso que aplasta su pecho, un vacío que llena las noches con insomnio, donde el tic-tac del reloj parece burlarse de su soledad. Clara creció en una familia donde el amor era escaso, un lugar donde las palabras duras de su padre eran ley, resonando como látigos en su memoria, y juró que con Lucía sería diferente, que le daría libertad, un espacio para volar sin cadenas. Todo comenzó cuando Lucía se mudó a la ciudad hace 15 años, buscando un futuro que Clara no entendía, un mundo de luces y promesas que la asustaba. Al principio, las llamadas eran frecuentes, la voz de su hija llenando la casa con risas y planes, pero con el tiempo se tornaron tensas, cargadas de silencios incómodos. Clara, temerosa de perderla, insistía, ¿por qué no vienes más? ¿Ese trabajo te está cambiando? Cada pregunta un intento desesperado de mantenerla cerca, de aferrarse a un lazo que se deshilachaba. Una noche, tras una discusión sobre una decisión laboral, Lucía colgó el teléfono, el clic cortante como una navaja, y no volvió a llamar. Clara quedó sola, el zumbido del aparato cortado resonando en sus oídos, el silencio envolviéndola como una manta fría que helaba sus huesos, y en su desesperación encontró un texto borrador en su celular. Hija, no sé qué hice mal. Esas palabras, escritas con dedos temblorosos, la hicieron derrumbarse, cayendo de rodillas sobre el suelo de madera gastada, y en esa vulnerabilidad buscó respuestas en los libros polvorientos de su estante, hasta que el nombre de Carl Jung apareció como un susurro en la tormenta, una luz tenue en su oscuridad. Jung habló de la sombra, esos aspectos ocultos que proyectamos sin darnos cuenta, como fantasmas que acechan en los rincones de nuestra mente, y Clara comenzó a ver su sombra en la distancia con Lucía. Recordó cómo su miedo a quedarse sola, un temor que la perseguía desde la infancia, la llevó a controlar, a criticar las elecciones de su hija, a usar la culpa con frases como «después de todo lo que hice por ti», cada palabra, un clavo más en el ataúd de su relación. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las cortinas raídas, dejando rayos de polvo danzando en el aire, encontró una carta vieja de Lucía, escrita años atrás, donde decía: «Mamá,
A veces siento que no me dejas ser yo. Esas palabras la golpearon como un relámpago, un trueno que retumbó en su pecho, y por primera vez entendió que su amor, aunque sincero, había sido una carga, un yugo invisible que había ahogado a su hija. Con lágrimas rodando por sus mejillas, buscó una terapeuta, sentándose en una sala con aroma a lavanda, el sonido de un reloj marcando cada segundo de su confesión como un latido lento, y ahí, entre sollozos, empezó a enfrentar sus propios demonios, mirando de frente a los monstruos que había creado sin saberlo. Clara escribió cartas que no envió, el roce de la pluma contra el papel como un susurro de esperanza, llenando páginas con arrepentimientos y promesas de cambio, el sonido del papel crujiendo bajo sus dedos como un eco de su alma rota. Soñó con Jung, su figura envuelta en niebla, susurrándole, «El amor verdadero libera, no encadena», una frase que la despertó con el corazón acelerado, el sudor frío recorriendo su frente mientras la oscuridad de la noche la envolvía. Llamó a Lucía, pero la llamada fue rechazada, un pitido cortante que la dejó temblando en la penumbra de su sala, el teléfono cayendo de sus manos como un peso muerto. Aún así, creó un diario donde anotaba cada lección aprendida, el aroma a café matutino guiándola mientras escribía a la luz de una lámpara titubeante, y decidió respetar el espacio de su hija, un acto que le costó más de lo que imaginaba, sintiendo el peso de cada día sin noticias como una losa sobre su corazón. Meses después, un sobre llegó a su puerta, el sobre marrón rasgado por el cartero, con una nota breve de Lucía. «Necesito tiempo, pero no te odio». Esas palabras fueron un bálsamo frágil que le dio fuerzas para seguir, aunque el camino se sentía como una cuerda floja sobre un abismo, con el viento amenazando derribarla en cada paso. Un vecino la vio llorando en el patio, el sol quemando su rostro como un castigo, y la juzgó con una mirada fría, murmurando algo sobre su debilidad, lo que la hundió aún más en su soledad, el eco de sus palabras resonando en su mente como un latigazo. Decidió caminar por el pueblo, el sonido de sus pasos sobre la grava llenando el aire como un tambor solitario, y llegó a un parque donde ancianos jugaban damas, sus risas cortando el silencio como un rayo de luz que atravesaba las nubes. Se unió a ellos, el tacto de las piezas de madera en sus manos trayéndole una paz inesperada, el roce frío contra sus dedos como un consuelo silencioso, y un mensaje de Lucía con una foto de atardecer la hizo llorar. El brillo de la pantalla reflejando sus lágrimas como pequeños espejos de su alma. Pintó un cuadro de ese atardecer, el olor a óleo llenando su casa con un aroma terroso, pero un error al enviarlo lo devolvió, el paquete golpeando su puerta como un recordatorio cruel, testeando su resiliencia hasta el límite, el papel arrugado cayendo al suelo como una derrota. Se inscribió en un taller de escritura, el crujir de las sillas de madera y el susurro de las plumas, acompañándola como una sinfonía de esperanza. Y conoció a Pedro, otro padre herido, sus voces temblorosas, uniéndose en un lazo invisible, mientras compartían su dolor, el calor de sus palabras envolviéndolos. Pedro le dio un libro de Jung, las páginas amarillentas oliendo a tiempo como un relicario del pasado, con la frase marcada. La sanación empieza al aceptar la sombra, que la golpeó como una verdad inescapable, un martillo contra las paredes de su negación. Meditó cada mañana, el silencio de su sala mezclándose con su respiración profunda, el aire cargado de incienso que ella misma quemaba, y un día Lucía la llamó, su voz temblorosa pidiendo hablar, el teléfono vibrando en sus manos sudadas como un latido apresurado. Se encontraron en una cafetería con aroma a café quemado, el calor del lugar envolviéndolos como un manto pesado, y Lucía confesó sentirse ahogada por el control pasado, sus palabras cortando el aire como cuchillos afilados, dejando heridas invisibles.
Prometieron empezar de nuevo, y Clara sintió un alivio que la hizo temblar, el sabor amargo del café aún en su lengua como un recordatorio de su lucha. Sin embargo, un rumor en el pueblo la acusó de manipular a Lucía. Las miradas de desprecio siguiéndola por las calles como sombras alargadas, pero ella se defendió en una reunión comunitaria, el murmullo de la gente llenando el aire como un mar agitado, y Lucía la apoyó, apareciendo inesperadamente con un abrazo que la salvó, el calor de su cuerpo disipando el frío de la duda. Creó un blog para padres heridos, el teclear de su computadora resonando como un grito de esperanza que rompía el silencio de su casa, y las historias que recibió la conmovieron, cada mensaje un eco de su propio dolor, un reflejo de almas rotas buscando luz. Una carta anónima la agradeció, el papel arrugado oliendo a tinta fresca como un perfume de redención, y Clara lloró, sintiendo un propósito mayor que la levantó del suelo, sus rodillas temblando de gratitud. Una discusión con Pedro la desafió, sus voces alzándose en la sala del taller como un trueno distante, pero un perdón mutuo sanó su amistad. El apretón de manos sellando la paz como un pacto sagrado. Organizó un retiro, el olor a pino del bosque envolviéndolos mientras las lágrimas colectivas caían como lluvia, fortaleciéndola en su misión, el sonido de la naturaleza mezclándose con sus suspiros. Lucía trajo a su hijo, el nieto de Clara, y su risa llenó la casa, un sonido que borró años de silencio, reverberando en las paredes como un canto de redención. Clara le enseñó a pintar, el olor a acuarelas renovándola, el pincel deslizándose como un baile, pero una enfermedad leve la debilitó, el cuerpo temblando bajo las sábanas como una hoja en el viento. Lucía la cuidó, sus manos frías aliviando la fiebre como un bálsamo divino, cerrando heridas con cada gesto, el roce de sus dedos como una promesa silenciosa, y Clara escribió un diario para su nieto, el roce de la pluma como un legado, entregándolo con lágrimas que mojaron las páginas, dejando manchas de su alma en el papel. Una oferta de radio llegó, el teléfono vibrando con la noticia como un latido de esperanza, y su voz temblorosa tocó oyentes, el eco de sus palabras resonando en el éter como un susurro eterno. Un reencuentro con una amiga de juventud trajo recuerdos dolorosos, el aroma a flores secas llenando el aire como un perfume del pasado, pero un abrazo sanó el pasado, el calor de su piel reconfortándola como un sol tibio. Una tormenta dañó su tejado, el agua goteando en el suelo como lágrimas del cielo, pero la comunidad la ayudó, reforzando lazos con martillos y sonrisas, el sonido de la madera golpeando llenando el aire. Publicó un artículo en su blog sobre perdón, el apoyo masivo llegando como un torrente, y una carta de Lucía pidiéndole consejos maternos la emocionó, sus ojos brillando al leerla, el papel temblando en sus manos. Planearon un picnic familiar, el olor a hierba fresca guiándolos como un camino hacia la paz, pero un malentendido con un vecino la tensionó, su voz alzándose en la disputa como un grito atrapado, el viento llevando sus palabras. Un diálogo sincero lo resolvió, el suspiro de alivio llenando el aire como una brisa suave, y soñó con Jung de nuevo, quien susurró, el perdón es el último acto de amor, despertándola con una idea que la hizo levantarse de la cama en la penumbra. Envió una carta a su padre fallecido, el acto liberándola de culpas antiguas, el sobre deslizándose en el buzón con un peso menos, el sonido del metal cerrándose como un adiós final. Organizó un evento local para padres heridos, el sonido de aplausos llenando el aire como una ovación a su coraje, y conoció a María, cuya historia de abandono la marcó, sus lágrimas mezclándose como ríos que se encuentran. Juntas, crearon un grupo de apoyo virtual, el teclear de mensajes resonando como esperanza en la noche, el brillo de la pantalla iluminando sus rostros cansados. Una visita de Lucía con su familia trajo risas, pero un comentario de su yerno la hirió.
su mirada endureciéndose como piedra, el dolor clavándose como una espina. Lo enfrentó con calma, ganando respeto, el silencio tras sus palabras como un triunfo silencioso, el aire cargado de una nueva comprensión. Decidió plantar un jardín, el aroma a tierra húmeda sanándola mientras cavaba, la tierra fría entre sus dedos como un abrazo de la naturaleza. Y Lucía se unió, uniendo sus manos en la tierra húmeda, el sol calentando sus rostros. Una crítica en su blog la desanimó, el monitor reflejando su rostro abatido como un espejo roto, pero respuestas de apoyo la levantaron, el cursor moviéndose con renovada fuerza, cada clic un paso hacia la luz. Viajó a la ciudad para ver a Lucía, el bullicio de las calles contrastando con su paz interior, el ruido de los autos como un murmullo lejano, y compartieron una comida, el sabor a especias sellando su vínculo, el calor del plato calentando sus manos. Una carta de un seguidor la invitó a un podcast, y su relato emocionó a miles, el micrófono capturando cada sollozo como un eco de su alma, el sonido amplificado resonando en su pecho. Adoptó un gatito callejero, su ronroneo llenando su soledad como una melodía suave, y lo llamó Esperanza, su pelaje suave contra su mejilla como un consuelo vivo. Una discusión familiar en el picnic la tensionó, las voces alzándose como tormenta, el viento llevando sus gritos, pero un abrazo colectivo la reconcilió, el calor de los cuerpos sanando el aire como un bálsamo cálido. Finalmente, en un atardecer, Lucía le regaló un collar con una foto de ellas, el metal frío contra su piel como un tatuaje de amor, y Clara sintió que el silencio había dado paso a un amor eterno, el sol tiñendo el cielo de un naranja que parecía prometer paz. Pero la vida trajo un nuevo desafío cuando una carta del hospital anunció un chequeo médico, el papel temblando en sus manos como una sentencia. Y Clara enfrentó el miedo a la enfermedad con Lucía a su lado, su voz calmándola como un canto suave. Decidió documentar su viaje en un video diario, el clic de la cámara resonando en su sala como un latido, y las visualizaciones crecieron, conectándola con otros padres heridos, sus rostros apareciendo en la pantalla como espejos de su lucha. Una noche de insomnio la llevó a releer las cartas de Lucía, el aroma a papel viejo trayendo lágrimas, el tacto áspero de las hojas contra sus dedos, y escribió una respuesta que envió, el correo electrónico enviado como un acto de fe, el sonido del enviado resonando en su mente. Organizó un taller de arte para la comunidad, el olor a pintura fresca llenando el aire como un perfume de creación, y un niño le regaló un dibujo, su inocencia tocándola profundamente, las líneas torpes del papel llenando su corazón. Un reencuentro con Pedro trajo recuerdos amargos, el olor a lluvia evocando días oscuros, pero una conversación sincera bajo las estrellas sanó viejas heridas, el cielo nocturno testigo de su paz, las constelaciones guiando sus palabras. Lucía le confió un secreto familiar, el peso de la confesión uniéndolas más, su voz temblando como hojas en el viento, y Clara guardó silencio, respetando su vulnerabilidad, el aire cargado de una intimidad sagrada. Una donación anónima llegó para su grupo, el sobrelleno de billetes, oliendo a generosidad, el crujir del papel como un suspiro de alivio, y Clara lo usó para un evento benéfico, el aplauso de la multitud, elevándola como un coro celestial. Sin embargo, una crítica pública la atacó, el eco de las palabras resonando en su mente como un tambor de guerra, pero un video de apoyo de Lucía la salvó, su voz cortando la oscuridad como un faro en la niebla. Decidió meditar en un bosque, el canto de los pájaros guiándola como una sinfonía natural, y sintió una conexión espiritual que la renovó, el musgo bajo sus pies como una alfombra de paz. Finalmente, en un festival local, Lucía bailó con ella, el ritmo de la música sellando su amor, el sonido de los tambores resonando en su pecho, y Clara supo que había encontrado su hogar
el suelo vibrando bajo sus pies como un latido compartido. Y aquí estamos, al final de este viaje por el dolor del silencio. La razón por la que tus hijos adultos te ignoran puede estar en las sombras que proyectas, en el control o la culpa que no ves, en los ecos de tus propios miedos que resuenan en sus corazones. Pero hay esperanza en enfrentarlas, como Clara lo hizo, en caminar hacia la luz aunque las sombras intenten detenerte. Y si este video te muestra tu verdad, un reflejo de tu propio dolor oculto, ¿ya viviste este rechazo, este silencio que corta como cristal? Comparte tu historia en los comentarios. No estás solo. Tus palabras pueden ser un faro para otros. Si esto te tocó, si sientes que este relato despertó algo en ti, compártelo con un padre herido, con alguien que necesite esta luz. Suscríbete si tienes valor, si estás dispuesto a enfrentar tus sombras, porque en el refugio de sabiduría enfrentamos las tinieblas que nos liberan y juntos encontramos el camino a casa.